postcolonialismo y decolonialismo tenemos en común la historia colonial de la modernidad, del Renacimiento en adelante. Pero hay distintos principios, distintas búsquedas, distintas pieles incluso. Entonces, lo decolonial se empieza a articular como concepto a partir de, es difícil encontrar un origen, pero digamos, punto de referencia. La conferencia de Bandung de 1955, ya estaban las luchas por la decolonización de África y Asia, pero en Bandung se reúnen 29 estados, algunos que estaban todavía luchando, africanos y asiáticos. Y Sukarno dice en su lección inaugural, en su conferencia inaugural, esta es la primera vez en la historia del mundo de una reunión internacional de gentes de color. Primera enseñanza. Y esa gente de color quería decir también no cristianas. Budistas, confucianismo, no religión exactamente, pero en fin. Musulmanes, evidentemente, Malasia, Indonesia, se hizo en Indonesia, toda una región, digamos, de gran población musulmana, ¿no? Que todavía hoy mantiene un corredor con Irán. Y la segunda cosa que dijo Sukarno, que ¿cómo se entendía descolonización en ese momento? Ni capitalismo ni comunismo, descolonización. Y este no era un tercer estado a la Giddens, esto era otra cosa. Es decir, rajémonos para otro lado. Bueno, hay dificultades, pero la idea ya está. Y esa idea sigue viva, ¿no? Entonces, sí, es decir, al mismo tiempo, está Présence africaine en París, y se están reuniendo ahí Césaire, Fanon, Senghor, Diop, en fin, toda la intelectualidad africana. Y ahí ya, aunque Fanon habla de descolonización y Césaire habla de colonización y de colonialismo, Césaire y Fanon ya empiezan a hablar de algo que vamos a llamar más tarde decolonialidad. Es decir, Césaire y Fanon ya empiezan la teorización de lo que significa la decolonialidad, no solamente como liberación del Estado imperial, sino como liberación de la sensibilidad, del conocimiento, del ser, etcétera, etcétera. O sea que, y bueno, en 1990 aparece el concepto de colonialidad, introducido por Quijano, que supone todo esto, más la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, etcétera. O sea que surge. Entonces, el concepto de descolonialidad es un concepto que surge del tercer mundo, no surge en Europa. Y esto es muy importante, un concepto que surge en el tercer mundo, un concepto que sale de los cuerpos del tercer mundo, y de las mentes del tercer mundo. Los conceptos que surgen de Europa son de los cuerpos europeos y las mentes europeas. Y los europeos no podían ver la colonialidad, era muy difícil. ¿Cómo la van a ver? La colonialidad se ve quien la siente y empieza, digamos, a conceptualizar esa estructura que nos controla. Bueno, esto por un lado. La poscolonialidad es otra cosa. No hay poscolonialidad hasta 1980. Y no hay poscolonialidad hasta 1980 porque no hay posmodernidad hasta 1978, cuando Lyotard publica The Postmodern Condition. Entonces la poscolonialidad va a cucucho de la posmodernidad. Y en América Latina, como toda la intelectualidad es fundamentalmente blanca de descendencia europea, y en Europa también, la poscolonialidad les es más fácil. Porque como ya han leído a Lacan, a Derrida, a Foucault y a Gramsci, les es muy fácil comunicarse con la poscolonialidad. Les es muy difícil comunicarse con la descolonialidad porque es otra cosa. Viene de otros cuerpos, de otras memorias, etc. Entonces, esto es un poco la diferencia radical entre poscolonialismo y decolonialidad, o poscolonialidad y decolonialidad. Son dos cosas totalmente distintas. Lo segundo es distinguir entre colonialismo y colonialidad. Colonialismo
son etapas históricas, pero no el colonialismo romano, no el colonialismo incaico, si le podemos llamar colonialismo. El colonialismo del que estamos hablando es el colonialismo a partir del siglo XVI. ¿Sí? ¿Y qué es lo que distingue el colonialismo del siglo XVI de cualquier otro momento que podemos llamar colonial? Como por ejemplo el romano, o los incas o el sultanato otomano. La diferencia es que si llamamos colonialismo a algo, a formas de organización social ya existente antes de 1500, tenemos que tener claro que ninguna de esas formaciones era capitalista. Y el colonialismo moderno va junto con la construcción histórica del capitalismo. Primero que en el discurso del pensamiento descolonial no hablamos de capitalismo como concepto, hablamos cuando hay que decir capitalismo, decimos capitalismo, pero no es para nosotros un concepto central. Idealistas y románticos que somos. Lo que queremos decir es esto, es decir, el capitalismo es un concepto en los que están de acuerdo los liberales y los marxistas. A los liberales les gusta el capitalismo, a los marxistas no les gusta el capitalismo, pero están de acuerdo que hay algo que se llama capitalismo. Y esto es, digamos, fundamental de Weber, Lenin. Marx no habló de capitalismo, habló del capital. ¿Sí? Y para nosotros, la cuestión, lo que los liberales y marxistas llaman capitalismo, nosotros llamamos colonialidad de la economía. ¿Por qué? Porque la colonialidad de la economía no es solamente transacciones económicas, implica toda la matriz colonial de poder. La economía implica el género, la sexualidad, la religión, la política, etc. O sea, que para entender la economía tenemos que entender toda la otra esfera, y esto es un principio analítico, que no se puede entender una esfera sin la otra. Y para entender cualquier esfera de género, sexualidad, no la podemos entender sin la esfera económica. Y para entender la estética no la podemos entender simplemente como pensamiento racional o irracional, la tenemos que entender en relación a cómo ese pensamiento estético se relaciona con la economía. Esta es la diferencia fundamental del discurso marxista liberal con nosotros. No es que no desatendamos la economía, sino que la vemos como un componente más de la matriz colonial de poder. Ahora bien, lo que es importante también es que hasta 1945-50, más o menos, la colonialidad económica, la economía era parte de la matriz y de la sociedad. A partir de 1945, la sociedad y todas las otras cosas son parte de la economía. Estamos viendo en un momento en donde la economía es lo fundamental. Y eso es realmente mortal. No solamente mortal por las consecuencias físicas, sino mortal por las consecuencias psicológicas y también mentales y espirituales, porque nos están llevando a todo a través de, como decíamos antes, a través del iPod y el iPad, y creando todo un consumerismo, pero ya no consumerismo de objetos que nos ponemos, sino un consumerismo que nos traga, nos chupa la posibilidad de pensar, que no nos deja pensar porque nos entretiene. Bueno, en fin, hay mucho que decir aquí, pero entonces, la fundación histórica de la economía, de la colonialidad económica, para nosotros está en dos o tres elementos fundamentales para esta charla. Apropiación masiva de tierras. Nunca en la historia de la humanidad había habido tal apropiación de tierras como lo hubo en las Américas, desde el sur hasta el norte. Explotación masiva del trabajo. Nunca hubo tal explotación masiva del trabajo. Porque, bueno, ¿qué hacíamos con la tierra? Había que sacar minas, había que sacar tabaco, había que sacar cacao, había que sacar azúcar. Y entonces, bueno, se diseminan los indígenas, entonces traigamos africanos. Y el tercero es, bueno, voy a decir cuatro. El tercero es que por primera vez en la historia humana, las vidas humanas se hacen dispensables o disposables, como los pañales. ¿Qué hacen con los pañales? Lo usan y después lo tiran. Bueno, eso pasó con la esclavitud africana. Es decir, no solamente que un esclavo, una esclava, un esclavizado, una esclavizada, se compraba o se vendía y era una mercancía, sino que cuando ya no servía se tiraba.
O sea que las vidas eran dispersas. Y este principio sigue vivito y coleando hasta el día de hoy. Y ustedes, si prestan atención, lo van a ver en todas partes. Entran en la guerra de Irak. ¿Qué vidas se cuentan como perdidas? Siempre los 3.000, no sabemos si eran americanos o no los 3.000 de las torres, pero digamos como murieron en América, se cuentan. Los 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 iraquíes inocentes que murieron, no lo sabemos. Porque la guerra iraquí son dispensables. Sí, lo que importa es el desarrollo, la organización, el progreso, la democracia. Ven como la retórica de la modernidad funciona con la lógica de la modernidad, ¿no? Ya la modernidad. Habría que decir que la civilización occidental, que es la última que llega sobre el planeta, y la matriz colonial de poder es como el fundamento de la civilización occidental. Ha sido la más genocida. Se fundó ya sobre genocidios. Continuó con genocidios a lo largo de la historia. No vamos a contar toda la historia, pero si llegamos a lo que se llama el Holocausto, pero también llegamos a las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y lo que es bien interesante ver cómo funciona aquí la retórica, la modernidad, la lógica de la colonialidad, es que estos genocidios de Occidente, que ya culminan en un momento en que ya los propios occidentales no pueden soportarlo, crean los derechos humanos, Universal Human Rights, los derechos universales humanos. Está bien, pero los derechos universales humanos se han hecho para corregir las barbaridades de Occidente, y el 90% del resto del mundo no tiene nada que ver con esto. Y ahora el resto del mundo tiene que cumplir con los derechos humanos. Bien, esto está en relación con la dispensabilidad de la vida humana. Y el cuarto elemento es la creación, la fundación del derecho internacional. No hay derecho internacional hasta la Escuela de Salamanca. Había derecho divino, derecho humano, derecho natural, teoría de Roma, todo eso, pero el derecho internacional empieza con la Escuela de Salamanca, sigue con Grotius, que hace exactamente lo mismo que hizo la Escuela de Salamanca, justificar la expropiación de tierras por parte de los españoles. Grotius justificaba la expropiación de tierras por parte de los holandeses, además se peleaba con los españoles y los ingleses. O sea que estos cuatro elementos, ¿no es cierto?, van formando esta economía, la colonialidad económica, ¿no? Y hay otro aspecto, que es, con todo esto, es la primera vez en la historia de la humanidad que el excedente económico se invierte para producir más. Antes de América Latina hay América. Y antes de América hay Abiyala, Tahuantinsuyo, Anáhuac y muchos otros nombres que no sabemos, pero sabemos que toda organización cultural, civilizacional, tiene su conceptualización del territorio, ¿cierto? O sea que nadie vivía en América hasta que llegó Vespucio, porque ni siquiera Colón, es decir, América no tiene nada que ver con Colón. Colón nos hizo vivir en las Indias Occidentales. Y todos los archivos españoles en Sevilla y Simancas no van a ver ustedes América para nada, es decir, Indias Occidentales. América es una invención de los del norte, de Walsesbühler, que era un geocartógrafo, ¿no?, que toma, como sabemos, Américo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que, como lo cuentan en la idea de América Latina, los cristianos son los que llegan y se apropian y nombran América, no importa que sean del sur o del norte. Entonces, ¿qué ocurre? Que los cristianos ellos estaban funcionando simbólicamente con un mapa que le llamamos TO, que lo pueden ver también en el libro, si lo compran. Si no. Asia, Europa y África. Esta era la ecúmene
o ecumene de los cristianos, ¿no? Entonces aparece América y bueno, ya empiezan a aparecer mapas en el siglo XVII, más o menos, está muy mal dibujado, pero aparecen estos tres más América, ¿no? Es decir, este mapa era cristiano, no era global, no era universal. Los chinos no se manejaban con este mapa. Los chinos se manejaban con un mapa que le llaman rectángulos encastrados, ¿no? En donde la dinastía dominante estaba en el centro, después cada vez que se alejaban más, bueno, como los griegos, ¿no? Eran bárbaros o equivalente a los bárbaros. Los incas de Tahuantinsuyo, ¿no es cierto?, tenían esta... ¿En serio? Nosotros, no sé si ustedes, pero nosotros en Córdoba, ¿no es cierto?, vivimos en el Collasuyo, que es donde está Bolivia, etcétera, toda la parte del Tahuantinsuyo. De modo que en el hipotético caso en que los incas hubieran descubierto Europa estaría, no sé, quizá en el Collasuyo, en alguno de los suyos, ¿no? Como extensión, ¿no? Y esto es muy, muy, muy importante porque hoy se está, si toda la discusión en Bolivia del CONAMAC está restituyendo la importancia territorial. Está bien, vivimos en la República, pero al mismo tiempo vivimos en el Tahuantinsuyo. No podemos negar la República, pero ya no podemos negar el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, viene América y es la apropiación epistemológica, así como fue la apropiación de tierra, la apropiación del trabajo, viene la apropiación epistemológica, nociológica, la apropiación del conocimiento, ¿no? Y entonces toda la historia se empieza a contar como si América hubiera existido siempre. Y festejamos el descubrimiento de América. Hasta que O'Gorman dijo en el 1955, ¿cómo que descubrimiento de América si América no existía? América fue inventada. Entonces la invención de América es parte de la matriz colonial de poder. Es parte del control del conocimiento. Y la matriz colonial de poder funciona de dos maneras. Por un lado, afirma. Por otro lado, niega. Deslegitima. Borra. Y esta es la gran tarea que tenemos adelante, ¿no? Sí, se conocen todos. Entonces, América, durante el gobierno, durante la monarquía española, es Indias Occidentales, ¿no es cierto? O Indias Occidentales y Nueva México, Nueva Granada, el Virreinato del Perú, el Virreinato del Río de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Son los criollos los primeros que empiezan a retomar América como su lugar de residencia y de pertenencia. Es una larga historia, pero... Y son los criollos independentistas, llamémosle así, que se quieren desligar de España, Indias Occidentales, y afirmarse ellos como criollos, la identidad criolla en América. Y eso ocurre en el siglo XVIII. Y sigue. ¿Y cuándo aparece Latinoamérica? Latinoamérica aparece, hay una gran discusión, ha dado la cuenta, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Por qué aparece? Porque hay, como hoy en Ucrania, un conflicto imperial, o un conflicto, llamamos conflicto imperial. Estados Unidos ya se ha apoderado de todas las tierras que le pertenecían a México en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Corrió la frontera. Entonces todo Colorado, California, Texas, Arizona, pasa a Estados Unidos. Entonces los franceses dicen, bueno, no, esto se está extendiendo mucho. Entonces mandan a Maximiliano a México para parar la expansión, ¿no? Pero ahí empieza toda una reestructuración de la matriz colonial de poder en el dominio del conocimiento. Entonces los criollos, que eran hombres, no había mujeres ahí, los criollos en componenda con los franceses nombran, llegan después de una larga historia de tratar nombres, etc., en componenda con los franceses, el nombre de América Latina. Y que en ese momento Francia
se va reestructurando la matriz colonial de poder, Francia ya ha tomado el liderazgo del sur de Europa. Y entonces, como ha tomado el liderazgo del sur de Europa, se está convirtiendo también en líder de la latinidad, de Italia, de España y de Portugal. Y entonces, ¿qué vemos ahora? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que tenemos la América latina de Bolívar y la América anglo de Jefferson. Pero las cosas están cambiando, ¿cierto? Porque, como les decía antes, América Latina no es un subcontinente, sino un proyecto político de los criollos y mestizos, bueno, mestizos de sangre, pero de mentalidad. Bueno, yo pertenezco a eso también, soy hijo de los inmigrantes que empezaron a llegar a final del siglo XIX, ¿no? O sea que estoy hablando de algo que conozco desde adentro, no es un estudio objetivo. Pero hoy la cuestión se está complicando, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de esto. Sí, yo mismo el proceso de descolonización es darme cuenta de que aunque haya nacido en una familia pobre, no es una cuestión de clase, sino que el privilegio de ser blanco. Como decía mi mamá, le preguntaron si había sentido el racismo cuando era niña, mi hija le preguntó, y mi mamá le dijo, pero no, ¿cómo voy a sentir racismo si nosotros somos europeos? Y esto es fantástico, sí. Mi mamá, que es inteligente, pero que no, digamos, es natural. El racismo no se siente en Europa, ahora se empieza a sentir. Bueno, pero lo que les quiero decir es que América Latina ahora se empieza a regionalizar. Sí, todas las instituciones, los gobiernos, los estados, los colegios, las universidades, etcétera, están controladas por gente casi blanca, digamos. Somos blancos, pero como no somos europeos, somos casi blancos, off-white. No importa el color de la piel, es decir, el color de la piel es secundario, es superficial, es decir, hay otras cuestiones que importan. Entonces nos empezamos a dar cuenta que nosotros tuvimos el privilegio que usurpamos el lugar que ocuparon los blancos desde la conquista, ¿no? Y entonces ahora ya sabemos que los indígenas viven en Abya Yala. En el cuarto congreso indígena, algo así, interamericano, ya se decretó el 80% que el territorio en el que ellos viven es Abya Yala, que es Abya Yala, como nombraban en los Cuna Indians de Panamá. Entonces acordaron norte y sur dar ese nombre simbólico a Abya Yala. Y los afros de Colombia y Ecuador ya no viven en América Latina, sino que viven en la Gran Comarca. Y ellos dicen, bueno, esta línea aquí que separa Ecuador y Colombia es un asunto de ustedes. A nosotros no nos interesa. Entonces la Gran Comarca, esa territorialidad de que se habla tanto, ¿no? Es decir, la territorialidad es el suelo, el cielo y el vuelo, como dicen los aymaras, ¿no? Es decir, la territorialidad que no es solamente la tierra, sino que es el aire, son los pájaros, son todo lo que con lo que cohabitamos, ¿no? Y esto ya, tengo entendido, se está extendiendo hacia Brasil, porque Juan García, que es uno de los líderes del movimiento afroecuatoriano, que es además un teórico, un pensador, y han ido ya creando una serie de conceptos muy interesantes. Por ejemplo, el pensamiento cimarrón. Nosotros hablamos de pensamiento fronterizo y hablan de pensamiento cimarrón, pero el cimarronaje, ¿no es cierto?, lo que libera al esclavo. Bien, entonces estamos en esta encrucijada ahora, ¿no es cierto?, de América Latina. Yo no sé si lo dije aquí o lo dije antes, pero tendría que decirlo de nuevo. Yo les dije a ustedes, piensen lo que es América entre 1500 y 1800. No se lo dije, a lo mejor lo dije ayer. Okay. Es decir, para entender lo que les estoy diciendo, vamos para atrás, ¿no? Entre 1500 y 1800 hay tres grupos étnicos diversos que van formando lo que hoy llamamos América y América Latina. Esos tres grupos étnicos son los pueblos originarios que estaban aquí desde miles y miles y miles de años antes de Grecia y antes de Roma, ¿no? Memorias ancestrales. De distintos tipos, pero cuando empezamos a ver la cosmología vemos que
la estructura cosmológica, los relatos cosmológicos, la estructura del espacio son bastante equivalentes de los navajos a los mapuches. El segundo grupo étnico diverso es el grupo europeo que llega sin ser invitado y sin usar pasaportes. Y nadie le hace lío, se instalan. Niegan, se apropian, crean toda una nueva Europa, New England, New Mexico, Nueva México, Nueva Granada, etcétera, 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 ¿no? Y finalmente, esos que llegan sin invitación, se traen por fuerza, a lo que decía, africanos esclavizados. Y después se mezcla todo biológicamente, pero lo que permanece son la distintividad de las memorias. Entonces, en nosotros la matriz colonial de poder funciona de tal manera que en la universidad y en la iglesia y en todo, el conocimiento es desde Grecia para adelante. En Córdoba yo me di cuenta que estaba en el Colasuyo, pero estaba estudiando a Grecia. ¿Qué tiene que ver Grecia conmigo? Me di cuenta un día, ¿no? Estaba tan lejos, ¿no? Y ahí, bueno, empezó el proceso de descolonización subjetiva de uno mismo, ¿no? O sea que tenemos las memorias ancestrales y también tenemos el candomblé, la santería, el vudú y el rastafarianismo que nos recuerdan constantemente las creaciones de conocimiento del cuerpo, el conocimiento del cuerpo, pero también el conocimiento ritual que crearon los africanos. ¿Por qué? Porque los africanos esclavizados venían de distintas lenguas, de distintas religiones, de distintos reinados. Y se encontraban aquí, tenían que... No era una memoria como la ancestral, una memoria como la europea. Era una memoria que estaba... Y entonces se empezaron a crear estas construcciones, ¿no? Ya termino. Del rastafarianismo, etc., ¿no? Y finalmente tendríamos que decir, bueno, entonces van entendiendo ustedes que América Latina tapó estas territorialidades y estas memorias, ¿no? Ocultó estas memorias. O sea que América Latina, como digo, no es solamente un continente, es una construcción, ¿no es cierto? Es una ficción que ha permitido a los latinos controlar, silenciar otras memorias y construirnos nosotros a partir de las memorias europeas. Y hoy, 5 siglos después, tenemos que pensar que Latinoamérica es otra cosa. 45 millones de latinos en Estados Unidos, 15 veces Uruguay. No es poco. Y entonces esto está creando toda otra conceptualización, pero también otro sentimiento, otro sentir, otros saberes con respecto a América Latina. Bueno, y esto es el I. Cuando hablamos de descolonialidad y América Latina, decimos 2 o 3 cosas. Una, que América Latina es una construcción de la matriz colonial de poder. Que la descolonización del concepto de América Latina nos lleva a reconocer, no solamente a reconocer, sino pensar en un futuro en donde todos participemos en la construcción de lo que sea América, pero en donde no sean ya las memorias europeas las que dominan a nosotros, sino las otras memorias que van interviniendo. Y este es el proceso de descolonización, en la medida en que la matriz colonial de poder colonizó memorias. La descolonización de la memoria empieza por construir otro tipo de saber, pero al mismo tiempo otro tipo de sensibilidad, al mismo tiempo otro tipo de organización social, otro tipo de organización económica. Y esos son los procesos de descolonización que ya no hay un blueprint. Es decir, es la conciencia que tiene la gente aquí, o la gente en Malasia, o la gente en Sudáfrica, qué es lo que significa la descolonización. Sí, cuando hablamos de colonial, ellos lo hablan a partir de otras memorias. Las memorias de Malasia y de Indonesia no son las nuestras, las de Sudáfrica no son las nuestras, pero sabemos de qué estamos hablando. Y eso es, me parece, lo que se está manifestando en la construcción del futuro. Y quiero decir la última cosa. La descolonización ya no es una tarea del Estado. El Estado no puede ser descolonizador, no puede hacer política pública, es decir, descolonicemos. García Linera creó un departamento con el Evo, un departamento de descolonización. Entonces, descolonización por política pública no va. Es decir, el Estado es un instrumento fundamental de la segunda expansión colonial, ¿no?
pues tendríamos que hablar mucho del Estado aquí. Entonces no puede ser un instrumento. Entonces, ¿quién hace la descolonización? La descolonización la hace la sociedad política global emergente. ¿Y qué es la sociedad política global emergente? Y termino con esto. Yo creo que en los últimos meses hemos visto dos manifestaciones muy importantes. Una es la politización de la sociedad civil. Sí, las intifadas, los indignados, Occupy, pero lo que había pasado antes también en Bolivia y en Ecuador. O sea que la sociedad civil ya no puede vivir civilmente porque la están estrangulando. Entonces tiene que salir a la calle. La sociedad civil no tiene proyecto, pero no tiene por qué tenerlo. CISEC se queja de que no tiene proyecto, pero no importa. La sociedad civil es la que dice basta, esto ya no puede funcionar. Y entonces la sociedad política, que pueden ser miembros de la sociedad civil, que empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y empieza a construir, o empezamos a construir proyectos. Y yo quiero terminar diciendo que lo que yo estoy diciendo no es un análisis, sino que yo me estoy viendo como un miembro de la sociedad política global y que estoy contribuyendo con lo que hago, mis investigaciones, etcétera, a la descolonización del saber, del sentir, del creer, etcétera. Y termino aquí y le dejo a Mariela. Muchas gracias.